Gracias por continuar con nosotros aquí en la tercera emisión de Noticieros Expresa TV. Hacemos una pausa desde el Senado y nos venimos aquí al estudio para platicar esta noche con don Ernesto Prieto Ortega, fundador de Morena en el estado de Guanajuato, porque también hay temas importantes que tenemos que escuchar en esta noche de martes de opinión. Y por supuesto le quiero dar la bienvenida a este espacio informativo a don Ernesto. ¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches. Víctor, a tus órdenes aquí para todo y un gusto saludar a todos los televidentes de Expresa TV en este martes de opinión. Gracias, don Ernesto. Pues mire, vamos a iniciar pues con dos temas importantes que han estado sonando a lo largo del fin de semana, incluso algunos de ellos desde el viernes por la tarde-noche. El primero de ellos es sobre pues esta carta que envió el narcotraficante Ismael El Mayo Zambada al gobierno mexicano, donde pues prácticamente pone un ultimátum, por así decirlo, pone una amenaza, una amedrenta al gobierno mexicano diciendo que lo tienen que extraditar porque a él lo secuestraron y si no hace algo el gobierno mexicano podría colapsar la relación bilateral entre ambos países. Eso pues se traduce como una amenaza de o me sacas o algo malo va a ocurrir. Aquí me gustaría escuchar su opinión, don Ernesto. ¿Qué tiene que hacer el gobierno mexicano? ¿Tiene que extraditarlo o tiene que dejarlo que siga su proceso penal a pesar de estas amenazas que pueda lanzar al gobierno mexicano con este presunto colapso en caso de que no sea pues aceptada su solicitud? Bueno, lo primero que tenemos que analizar es que a este señor la Fiscalía General de la República le pidió información a la DEA y al gobierno norteamericano sobre su detención y que supuestamente fue ilegal, que lo secuestraron en Sinaloa y se lo llevaron a Estados Unidos. O sea, el gobierno mexicano siempre ha pedido la información detallada de este suceso y hasta la fecha no lo han dado a conocer. Pero también otra cosa, el gobierno mexicano no puede ser rehén de ningún delincuente, de ninguna persona que ha actuado en perjuicio de nuestro propio país. Entonces, no debe de haber ninguna contemplación. Si el señor tiene que decir cuestiones de malos manejos o corrupción en la clase política del pasado o del presente, pues que el señor lo denuncie, que presente las pruebas de todas las denuncias que quiera presentar, pero el gobierno mexicano no puede ser rehén. Ya la presidenta Claudia Sheinbaum dio la información de que le pidió tanto a la Fiscalía General de la República como a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que conteste esa carta que envió el señor Mayo Zambada. Entonces, tenemos que esperar, debemos de recordar que ahorita está muy difícil la situación en relación a los 6 cárteles que hizo mención el presidente Trump, y este es uno de ellos. Y este cártel de Sinaloa pues era coliderado con los Chapitos y el señor Mayo Zambada. Entonces, que se dé a conocer todo lo que tenga que dar a conocer el señor. También el abogado de él, pues todos sabemos que el fin de semana empezaron a decir que había sido premiado o había sido reconocido por el gobierno de Morena. Y al final de cuentas este abogado, defensor del Mayo Zambada, fue reconocido pero por una diputada que llevó a este señor, este personaje, a la Cámara de Diputados a que le dieran un reconocimiento. Entonces ahorita hay mucha mentira y verdades a medias. Entonces tenemos que ser muy cautelosos y hay que esperar que el gobierno norteamericano informe primero al gobierno mexicano cómo fue su detención y si intervinieron agentes extranjeros o agentes nacionales o personas nacionales con nacionales nuestros en esta detención que se supone que fue ilegal. Correcto, entonces entiendo que tendremos que esperar y ver cuál es la mejor decisión, porque hay que decirlo. Por un lado, pues está pidiendo que la Fiscalía se pronuncie cuando pues este tema no es de la Fiscalía, pero por otro lado está el gobierno mexicano que tendría que ser el que responda a esta petición. Se supone que el día de mañana la Fiscalía tendría que dar su postura y hasta el día viernes se ha mencionado que la propia Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, dará a conocer la posición de nuestro país. Bajo esta tesitura,
candidatura y si bien usted menciona que habrá que esperar, entonces, desde su opinión es que se rescate o que no se rescate, don Ernesto. Sino la responsabilidad. Si hay personas, mexicanos, que intervinieron en esta detención ilegal de este personaje, pues que se les sancione y que interpongan los recursos que tengan que interponerse ante el gobierno norteamericano. Pero hay que esperar que el gobierno norteamericano nos diga por qué, cómo llegó allá, quién se los entregó, cómo llegó, que intervengan ahí la DEA y todos ellos que siempre actúan como espías, que determinen, que informen al gobierno mexicano por qué lo detuvieron y quién lo llevó allá. Porque el espacio aéreo norteamericano es de los más vigilados, es el más vigilado del mundo. No puede llegar una avioneta de México o un avión de México y se posa en territorio norteamericano sin que lo sepan ellos. O sea, hay que esperar. Pero lo primero que se tiene que hacer es qué pasó, quién se lo llevó, si lo entregaron mexicanos, lo entregaron agentes extranjeros para sancionarlos por los delitos que hayan cometido aquí en México. Y entonces que se sancionen a estas personas que en caso que se compruebe que fue con dolo, fue con engaños, que se llevaron al Mayo Zambada, esas personas tendrán que responder ante la ley. Y entonces el Mayo Zambada, independientemente de esta situación, pues merecería entonces, si se lo llevaron con dolo, merecería entonces que el gobierno mexicano lo trajera de regreso al país o que siga el proceso una vez que ya se conoce toda la circunstancia, don Ernesto. Lo primero que tenemos que hacer es esperar qué fue lo que pasó. Y depende de lo que haya pasado, tiene que tomar una determinación al gobierno mexicano. Porque bien o mal, el señor podrá ser todo el delincuente que es, pero es de nacionalidad mexicano. Y, y esa nacionalidad mexicana, pues nos implica a todos. Y si se cometen violaciones a sus derechos constitucionales, pues tiene que intervenir el Estado. Pero vamos a esperar a ver qué es lo que resuelven. ¿Qué es lo que resuelve el gobierno norteamericano? Que dé la información debida. Y también otra cosa, si el señor Mayo Zambada y sus defensores tienen algunas cosas en contra de alguien, pues que los denuncien públicamente. O sea, la cuarta transformación no va a solapar ninguna corrupción ni ninguna cuestión que manche a esta cuarta transformación. Si algún funcionario o algún político intervinieron en cosas negativas, en cosas que son consideradas delitos, que presenten las denuncias y se sancione. Eso se tiene que hacer. No ser cómplices, pero tampoco someterse a los chantajes de estos personajes. Correcto. Oiga, don Ernesto, y en otro orden de ideas, también otra cuestión que sonó mucho, y bueno, siendo usted morenista, y bueno, no es cualquier morenista, es el fundador de Morena aquí en el estado de Guanajuato, me gustaría conocer su opinión sobre pues esto que ha ocurrido alrededor de la afiliación de Miguel Ángel Yunes a Morena. Si bien desde Veracruz pues han lanzado la voz de que no lo quieren, hay otra parte, como el propio presidente del Senado y incluso la propia encargada, actual dirigente de Morena, pues se ha dado el respaldo a que Miguel Ángel Yunes se pueda afiliar y pues ha o ha existido ya esta división de si se debe o no se debe afiliar por pues todas las inversiones que ha tenido este señor a lo largo de su historia política y que bueno, ahora pues pretende ser parte de Morena una vez que dio los votos a favor o cambió el voto a favor para la cuarta transformación en esta polémica reforma constitucional. Desde su perspectiva, don Ernesto, ¿debe o no debe pertenecer a Morena Miguel Ángel Yunes? Una de las cosas que tenemos que analizar es, aparte de los antecedentes buenos o malos que tenga el señor en Veracruz, también tenemos que analizar qué fue lo que intervino y en qué apoyó a la cuarta transformación. Él dio el voto que dio, que dio al lugar la reforma constitucional a la ley, al Poder Judicial. O sea, no fue un voto cualquiera, fue el voto que le dio la mayoría al grupo parlamentario de Morena y asociados para poder lograr la reforma judicial. Entonces, yo recuerdo ahorita también otro veracruzano muy ilustre, el ingeniero Eberto Castillo.
allá por los años 80, 90 nos decía que no preguntáramos de dónde viene o de dónde venimos, sino a dónde vamos. Y bien o mal, el señor Yunes se fajó los pantalones por lo que haya sido, como dijo el clásico, haya sido como haya sido, el señor dio el voto y con ese voto se llevó a cabo la alcanzar la mayoría necesaria para la reforma al Poder Judicial. Entonces, ya las pleitos que tenga la gobernadora o sus funcionarios con este señor, pues son muy válidos, pero además también ahí va a ser todo a través de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, que está en Morena, y ellos son los que van a determinar, pero desde el punto de vista político hay que ver los costo-beneficio. ¿Qué costó que se sumara a Morena este señor Miguel Ángel Yunes? Costó que fuera cuestionado, pero ¿qué dio? Dio el voto decisivo para poder llevar a cabo la reforma judicial que tanto requiere este país. Entonces, ahí se tiene que analizar eso y ya entrar en la cuestión personal de que eres corrupto, eres esto, se tiene que denunciar ante las autoridades si tienen algo en contra del senador Miguel Ángel Yunes, pues hay que hacerlo, agotar los recursos legales y también él también va a agotar sus recursos legales al momento que se afilió a Morena, que está en suspenso ahorita su afiliación por la cuestión de que presentaron esta denuncia en contra de él y vamos a esperar a ver qué pasa, pero volvemos a lo mismo. Aquí lo importante fue que con ese voto que él entregó se llevó a cabo la reforma al Poder Judicial que tanto requiere este país. Entonces, eso es de cuestión de valorar los pros y los contras, el costo-beneficio. El beneficio es que estamos ahorita ya a meses de elegir a los primeros jueces, magistrados y ministros de la Corte que no se había hecho en más de 180, 190 años. Oiga, don Ernesto, y Oiga, en ese sentido, digo, dice, habrá que valorar el costo-beneficio, lo que aportó o lo que no pudo aportar. Digo, y a lo mejor, perdona que sea tan reiterativo, pero pues hay quienes dicen, oye, ¿cómo es posible que Morena pueda afiliar a alguien que en su momento pues hablaba, y perdónenme la expresión, pestes de Morena? Incluso por ahí en su momento sacaron algunos spots cuando él estuvo como candidato y bueno, pues a la cuarta transformación, pues literal le pegaba y le pegaba sabroso, le pegaba bastante duro. Y ahorita, pues todos esos discursos, esas palabras, parece que ya se olvidaron, parece que los echó en saco roto y ahora pues está buscando ingresar a las filas de Morena. ¿No le parece, don Ernesto, pues que eso habla de una doble moral y que a lo mejor podría el día de mañana hoy estar con Morena y volver a cambiar? ¿Qué opina al respecto? fíjate que en este caso, por ejemplo, ya la cuestión es de creencias religiosas. Sabemos que dicen que de los arrepentidos será el reino de los cielos. En este caso, este señor se arrepiente o manifiesta su rechazo a lo que representaba y se suma a un proyecto. Ahora, es cierto también que nosotros no somos perfectos, somos perfectibles, somos seres humanos que nos cometemos muchos errores, pero también es cierto que tenemos ese derecho a equivocarnos y tenemos ese derecho de rectificar. Y ese derecho él lo está ejerciendo. Ahora, si se queda o se va de Morena, pues eso ya no sería tanto el problema, sino ahorita es por la cercanía. Además de que también la gente de oposición de este país a Morena están muy molestos y tienen que buscar por toda la forma cómo ensuciar, cómo manchar a Morena. Pero Morena no solamente es el senador Yunes, Morena son millones de mexicanos que participamos en él y en este partido y estamos conscientes de que hay de gente buena y gente mala y hay gente que también nos trae enseñanzas, nos trae beneficios y eso se va a determinar a su tiempo. Ahora otra cosa, el señor se viene como senador del PAN a la bancada de Morena.
no está buscando una posición o una candidatura. Hay otros personajes que sí buscan candidaturas, que se salen de un partido político para buscar una candidatura. Este señor no, este señor se pasa de senador del PAN de Veracruz a senador de Morena, y con ese voto se lleva y se consuma la votación para la reforma del Poder Judicial aquí constitucional. Pues muy bien, don Ernesto, le agradezco yo esta intervención esta noche, su opinión muy valiosa, pues, escuchar estos dos puntos de vista, tanto con lo del Mayo Zambada como la parte de Miguel Ángel Yunes. No me queda más que agradecerle estos minutos y bueno, le mando un fuerte abrazo a la distancia y nos estaremos viendo aquí de hoy en 8, don Ernesto. Luego, y buen regreso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Ernesto Prieto Ortega, fundador de Morena del estado de Guanajuato. Vamos a una pausa, regresamos con más.